Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a hablar de Dragonsteel, el origen del Cosmere. En cuanto a spoilers, este vídeo va a ser un poco raro. Es decir, hablaremos de material que no está publicado, por lo que no tendrá spoilers de ningún libro que sí que esté publicado, pero a la vez es probable que de lo que hablemos Brandon reaproveche cosas para el futuro, así que a lo mejor este vídeo contiene spoilers de un libro que se va a publicar en 2040. Lo que sí que tendrá es menciones a Hoyt, a Donalsium y las Esquirlas. Sea como sea, vamos a ello. Primero una introducción. ¿Qué es esto de Dragonsteel? Si sois fans del Cosmere, que imagino que si estáis aquí es que lo sois, habéis escuchado esto mencionado varias veces, y es que hay distintas cosas que se llaman así alrededor de Brandon Sanderson. Tenemos por un lado Dragonsteel Entertainment, que es la empresa de Brandon. También tenemos lo que comúnmente se llama la Dragonsteel, que es la convención anual que hace Sanderson en noviembre para celebrar el lanzamiento de un libro. La del año pasado, por ejemplo, fue la Dragonsteel 2022 y la de este año la 2023. Y finalmente está la saga Dragonsteel, que será una serie de libros que escribirá Brandon de aquí a unos 20 años, pero que aunque se publique la penúltima, únicamente seguida por la era 4 de Nacidos de la Bruma, cronológicamente se situará la primera de todas, ya que narrará el origen de Hoyt y el Cosmere tal y como lo conocemos. Pues en el vídeo de hoy, lo que nos interesa es esto último. Vamos a ver toda la información que tenemos de esta saga y todo el material que ya hay actualmente sobre ella, tanto aquel al que podéis acceder como al que no, ya que Brandon ha hecho varios intentos de escribirla con anterioridad. Y como no podía ser de otra forma, empezaremos por el principio. Nos remontamos al año 2001. Brandon, de 26 años entonces, había escrito ya varias novelas, ninguna publicada, ya que la primera fue la antes en 2005, y se encontraba cursando un máster en escritura creativa en la Universidad Brigham Young, donde había estudiado también. Como tesis de final de máster, escribió un relato llamado Dragonsteel, el cual fue imprimido, pero únicamente para fines académicos. Por el momento, dejó ese relato a un lado y se centró en otras novelas, llegando por fin a 2005 cuando consiguió publicar su primera, El Antris, y en 2006 la segunda, Nacidos de la Bruma, el Imperio Final. Pero como hoy hemos venido a hablar de Dragonsteel, saltemos a 2007, cuando Brandon empezó a trabajar en una reescritura del manuscrito de su tesis. Y tal y como ocurre con las versiones antiguas descartadas de sus historias, el manuscrito pasó a llamarse Dragonsteel Prime, como ocurrió también con The Way of Kings Prime, cuando reescribió el libro para hacer El Camino de los Reyes, o Mistborn Prime y The Final Empire Prime, cuando juntó ambos libros para escribir El Imperio Final. Para su nuevo intento de escribir la historia de origen del Cosmere, en esta ocasión decidió hacerlo en formato saga. Su idea era empezar por dos libros, The Lair of Partinel y The Lightweaver of Realms, que ambos ocurrirían unos 500 años antes de Dragonsteel Prime, y narrarían la historia del personaje que ahora conocemos como Hoyt. Luego, se daría este salto de 500 años y tendríamos 5 libros más que formarían la saga Dragonsteel, empezando por The Eternal War. Cuando se puso a ello, escribió por completo The Lair of Partinel, pero en el proceso de escribir The Lightweaver of Realms no se sintió satisfecho y lo dejó a medias. The Eternal War y los siguientes ni siquiera los empezó, y por el momento descartó la saga, dejándola para más adelante. Y desgraciadamente, ese fue su último intento hasta la fecha, pues decidió que el tercero y definitivo lo hará cuando termine la saga del Archivo de las Tormentas, algo que no creo que ocurra antes de 2040. Entonces, escribirá la definitiva saga Dragonsteel, que su idea actual es que sea una trilogía. Pero eso no es todo por hoy. De Dragonsteel Prime y The Lair of Partinel hay fragmentos que podemos leer. Es más, en la biblioteca de la Universidad Brigham Young tienen copias del manuscrito entero de Dragonsteel Prime, y si vais allí, podríais pedirlo y leerlo al completo. Si esta no es una de vuestras opciones, por el momento hay algunos capítulos en internet que podéis leer. Tenemos el capítulo 1, tanto en inglés como en castellano, de manos de Cosmere.es, y los capítulos 25, 28, 30, 31, 33, 35 y 37 solamente en inglés. Como podéis ver, estos últimos hablan del Puente 4, una trama que ya no va a aparecer en la versión definitiva de Dragonsteel, ya que Brandon la ha usado para el Archivo de las Tormentas, así que no vamos a centrarnos en ello, pero el que sí que puede resultar interesante es el primer capítulo. Os propongo una cosa.
Tenéis el enlace en la descripción por si queréis leerlo, tanto en castellano como en inglés. No es muy largo, en 15 minutos lo tenéis, así que pausad el vídeo, leedlo y ahora haré un análisis. Si ahora mismo no tenéis ganas o tiempo de leerlo, no os preocupéis que os hago un mini resumen antes de analizarlo. Básicamente este capítulo es la introducción del personaje que iba a protagonizar la saga de Dragonsteel, Yerick. En resumen, él era hijo de un leñador y vivían en una cabaña en el bosque, cerca de una pequeña aldea. Él llevaba una vida como la de su padre y solía acompañarlo a trabajar talando árboles. El que en un principio iba a ser su futuro, pero todo cambió el día que el rey decidió montar una escuela en la aldea. Su padre y su madre decidieron que lo mandarían allí a estudiar, al menos un día a la semana. Al final del capítulo, Yerick decide seguir al erudito, que será su profesor, y descubre escuchando una conversación con su hermana que no tiene ningún tipo de ganas de quedarse en ese pueblo enseñando, y que se lo toma como una especie de castigo de parte del rey. Situados ya en la trama, vamos con las curiosidades y las referencias. Para empezar tenéis que saber que este libro estaba pensado para ser una historia contada por Hoyt Allen, similar a como hacen varios otros libros. En cuanto al mundo, es curioso porque descubrimos que Yolen, donde ocurre esta historia, se parece mucho a la Tierra, pues todas las menciones a fauna que hace el libro son de animales que conocemos, a diferencia del Archivo de las Tormentas. También es interesante la mención a dos metales, que ya sabemos que es algo muy importante en el Cosmere. Se menciona el acero montaña, que es un nuevo metal que se ha descubierto en el sur, del cual no se nos dice nada más que eso, pero por como lo dice, parece que puede tener bastante valor, al menos más que el bronce que es el que usan ellos. Y el segundo metal es el acero dragón, traducción literal de Dragonsteel, que se nos menciona que es un metal mítico, por lo que probablemente sea un poco como Latium en el Imperio final. También vemos que existe un sistema de castas muy marcado, y es curioso cómo en un solo capítulo Brandon nos deja bien claro lo alta que es la pirámide social. Es decir, primero nos plantea a Yerick y su familia debajo de todo, unos leñadores que ni siquiera viven en una aldea, viven en el bosque en una cabaña. Luego por encima suyo están la gente de la aldea, que son un poco más civilizados, podríamos decir. Dentro de la aldea tenemos a los que son un poco más ricos, como Millen, por ejemplo, que es el que lleva el aserradero, el jefe del padre de Yerick. Y luego tenemos al erudito, que se nos presenta a ojos de Yerick como un noble muy importante, hasta el punto que nos dice que Millen, el jefe del aserradero, se inclina ante él, y Yerick nos comenta que él no le había visto nunca inclinarse ante nadie. Pero al final, acabamos descubriendo que en realidad el erudito es el cuarto hijo de un segundo hijo, y que dentro de la escala social de los nobles está abajo del todo. Otro punto que he encontrado muy interesante en relación al sistema de castas es el acento. En este primer capítulo, Brandon hace mucho énfasis en que los nobles y los plebeyos hablan de forma muy distinta en Yolen, hasta el punto que Yerick, la primera vez que escucha hablar al erudito, se sorprende mucho porque dice que habla de forma muy rara. Es curioso, porque esto ahora mismo no recuerdo habérselo visto en ningún otro libro. Como mucho podríamos decir que es lo que inspiró el argot callejero que habla fantasma en Nacidos de la Bruma. Como otra curiosidad del mundo, se nos menciona también la Guerra Eterna, y Brandon aclara que allí es donde están las llanuras quebradas en este libro. Obviamente, esto ya no aparecerá en la versión final de Dragonsteel, ya que en el canon actual, las llanuras quebradas están en Roshar y no en Yolen. Luego, en cuanto a los personajes, Yerick vemos que es claramente un personaje del que ha acabado saliendo Kaladin, y la escena de la llegada del erudito a la aldea es la que dio lugar a la escena de la llegada de Roshar a Piedralar. Pese a que es cierto que a diferencia del padre de Kaladin, el padre de Yerick no se nos presenta como una persona muy ilustrada que ha ido a la escuela a estudiar y tal, sí que la madre guarda bastantes similitudes con lo que hemos visto de Gesina, la madre de Kaladin. Y volviendo al erudito, aparte de que es claramente el que dio lugar al ya mencionado Roshan, me ha parecido curioso que cuando su hermana le pregunta que qué va a enseñarles en la escuela, él dice, tan poco como sea posible. La filosofía de los tres reinos de existencia les viene muy grande. Y obviamente, la filosofía de los tres reinos de existencia es lo que al final se ha acabado convirtiendo en la teoría realmática, que habla del reino físico, el cognitivo y el espiritual. Una mención curiosa también es que uno de los amigos de Yerick de la aldea se llama Zen, igual que el personaje que sale en el primer capítulo del Camino de los Reyes, cuando nos presentan a Kaladin desde el punto de vista de Zen.
Y fuera ya de lo que es el contenido de este primer capítulo, Brando nos hace una aclaración y nos dice que toda la trama de la construcción de una escuela en la aldea surge de que el rey ha hecho una apuesta con alguien que desconocemos sobre si los habitantes de una aldea rural podrían llegar a ser igual de inteligentes que los nobles de la corte si se les educara del mismo modo. La parte negativa de este relato que habréis notado es que no hay aparición de Hoyt. Sí que sale en el libro de Dragonsteel Prime, pero no lo hace hasta capítulos más adelante, a los cuales, si no vamos a la Universidad de Utah, no podemos acceder. Pero no os preocupéis, porque para el próximo vídeo os traeré el avance que tenemos de Lightweaver of Realms y su análisis, donde sí que aparece Hoyt. Antes de acabar, quiero avisaros que con la salida del Proyecto Secreto 1, Trenza del Mar Esmeralda en castellano, vamos a hacer un club de lectura junto a Tamara y Ángel de Cosmer.es, y en varios directos charlaremos del libro. Empezaremos este miércoles que viene, día 25 de enero, con las partes 1 y 2 en su canal de Twitch, Cosmer_es. Y luego el siguiente miércoles, 1 de febrero, partes 3 y 4 en el mío. El 8 de febrero, la parte 5 en el suyo otra vez, y acabaremos volviendo al mío el 15 de febrero con la parte 6. Quiero dejar claro que no va a ser una lectura en directo, sino que hablaremos sobre esas partes. La idea es que cuando lleguemos al directo en cuestión, llevéis leído ya las partes de las que vamos a comentar. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.